acompañan en nuestras entrevistas a través de la señal de Canal I. También recuerden nuestras redes sociales que ya están abiertas para sus preguntas y sus comentarios, @encontexto_piso_i, @Carlos Penaloza. Como siempre, esperamos en el marco del respeto cualquier duda para nuestros invitados de un tema clave para la sociedad que vamos a hablar el día de hoy: el voto como instrumento de cambio. En un contexto en el que estamos hablando de primarias, estamos hablando de 2024, que es un escenario electoral, 2025, que es otro escenario importante, donde se van a renovar, hasta ahora correspondería gobernaciones, alcaldías y también a la Asamblea Nacional. Vienen elecciones considerables en el corto plazo. Se habla también de la posibilidad de que las primarias sean una forma como el ciudadano pueda manifestar su posición respecto al panorama político actual. Andrés Caleca está con nosotros para hablar de todos estos temas, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Antes de entrar en ese tema del voto como instrumento de cambio, hay una realidad que lo hemos conversado con otros invitados y tiene que ver con la disposición del ciudadano a estos temas, a los temas de la política. Andrés Caleca está en función de este tema recorriendo el país y quisiera consultarle cómo está viendo al venezolano respecto a esto, la intención del venezolano hoy de participar, porque las encuestas hablan de un venezolano distante de la política. Los politólogos que han estado con nosotros en estudio hablan también de un divorcio del ciudadano y la política. Sí, bueno, no hay duda de que hay un divorcio del ciudadano con la política por varias razones, por los errores políticos que unos y otros en Venezuela han cometido. Un gobierno catastrófico que ha llevado a Venezuela a la peor crisis de su historia y una oposición que ha venido dando bandazos estratégicos por muchos años y que está en este momento viviendo su peor crisis. Una y otra cosa, por supuesto, indican una desafección del ciudadano hacia los temas políticos, pero sobre todo porque el ciudadano está en una situación de una precariedad tremenda. Lo primero que hay que decir, después que uno visita el interior del país, como lo estoy haciendo y tú acabas de recordar, es que nos damos cuenta de que Caracas es definitivamente una inmensa burbuja. O sea, lo que está pasando en el interior de Venezuela es realmente terrible en materia de sanidad, en materia de educación. Por ejemplo, he estado en Monagas, he estado en Aragua, he estado en Barquisimeto, en Carora, en varias ciudades del interior del país. Fíjate tú, ciudades, ni siquiera he ido a la Venezuela profunda, a las grandes ciudades. Y la situación del sistema escolar. Comenzaron las clases este mes y el mes pasado, pues, hace apenas un mes, y la infraestructura educativa en el suelo, igual la infraestructura de salud. No hay combustibles, no hay gas para cocinar ni siquiera. Bueno, en esa situación, por supuesto, la desafección política es terrible. Pero es un problema muy grave porque precisamente para poder salir de esa circunstancia hay que asumir la participación política, porque es la única manera que tienen los pueblos para adelantar las situaciones y salir de las crisis. Ahora tenemos, tú lo has señalado, unas elecciones presidenciales. En el 2024, lo dice la Constitución, es la tradición electoral venezolana, pero este gobierno está intentando de nuevo adelantarlas para tratar de manejar con alevosía y con ventaja su naturaleza, pues, la trapisonda típica del PSUV y quienes gobiernan a Venezuela. Es un país que las instituciones están en profunda crisis también. Bueno, pero en todo caso, esa es una gran oportunidad para los venezolanos. Mira, el 80% del país rechaza la gestión de Maduro. Todas las encuestas lo señalan. Y fíjate tú, estoy hablando de encuestas que se hacen en Venezuela, porque se habla mucho, sí, pero es que no, se han ido los votantes de la oposición no tiene chance en Venezuela porque sus votantes se fueron al exterior. No, las encuestas que se hacen en Venezuela, el 80% de los venezolanos rechaza la gestión de Maduro. Tienen un problema de fondo adicional, que ese 80% no respalda en su totalidad a la oposición venezolana. Apenas los partidos organizados de la oposición democrática venezolana sumados alcanzan un apoyo alrededor del 20%. ¿Dónde está ese otro? Casi el 70% del país hoy es independiente. Es independiente. ¿Dónde están? Bueno, son los que están en la situación precaria que estamos hablando, sobreviviendo. A esa gente es la que yo le estoy hablando. Le estoy hablando, diciéndoles, recordándoles que hay una oportunidad tremenda para cambiar la situación, porque para cambiar la situación de Venezuela es imprescindible cambiar de gobierno. Nosotros, mira, en la conciencia del venezolano está la posibilidad de elegir gobierno y de destituir gobierno. Esa es la democracia. No puede ser que esta gente en 22 años
de gobierno en Venezuela, manejando los recursos más grandes de la historia que ha manejado gobierno alguno, incluso sumados. Tú sumas todos los gobiernos anteriores y esta gente manejó más plata que ellos. Hayan destruido el país de la forma como lo han destruido. Bueno, hay que salir, hay que reaccionar. Esa mayoría de 80% que rechaza al gobierno de Maduro, hay que convertirla en una mayoría política capaz de derrotarlo. Y eso solo se hace defendiendo los derechos electorales de los venezolanos. Porque el gobierno está acostumbrado a usar las elecciones para consolidar su poder, cada día tasajeando derechos electorales. Desde el día 1. Mira, la Constitución del 99 se aprobó el 15 de diciembre de ese año y establece que el Consejo Nacional Electoral tiene que estar integrado por 5 ciudadanos independientes de militancia política. 15 días después de aprobada la Constitución, el 1 de enero del año 2000, se produjo la primera violación de esa Constitución, que no ha sido la única, la han violado de todas las maneras desde entonces, pero la primera fue precisamente nombrar un Consejo Nacional Electoral totalmente chavista. Bueno, esa es la primera, el primer derecho electoral de los venezolanos y la primera inconstitucionalidad del sistema del sufragio. Esas cosas hay que denunciarlas, hay que pelearlas. Hay que pelear porque abran el registro electoral. Mira, si las elecciones son mañana, quitamos a los 4 millones de ciudadanos que se fueron al exterior, los 2 millones de ciudadanos que se han mudado internamente en el país y que tienen que actualizar sus datos. Que no han podido actualizar. Y los 3 millones de nuevos votantes. Estamos hablando de 10 millones de votantes, la mitad del padrón electoral venezolano, que necesita inscribirse o actualizarse en el registro electoral. Y estos señores del Consejo Nacional Electoral, que duermen el sueño de los elefantes allí en esa institución, gastando el presupuesto de la nación, son incapaces de abrir el registro electoral, que debe ser permanente y que en la actualidad está abierto, teóricamente, una falacia, como decía el presidente Pérez. En las capitales. En las capitales de los estados. Imagínate tú en el estado Miranda, estamos aquí en Boleíta. El caso del estado Apure, por ejemplo. Bueno, pero aquí mismo en Miranda hay que ir a Los Teques. Dime tú qué joven o qué ciudadano de Barlovento o de incluso de Petare o de incluso de las afueras de Los Teques va a ir a la oficina del Consejo Electoral de 9 a 12 y de 1 a 3 para inscribirse en el registro electoral o actualizar sus datos. Y estamos hablando de la mitad del padrón electoral. Toda la dirigencia política venezolana, que está en este momento, a mi juicio, sigue estando como ensimismada en sus propios problemas internos. Toda la dirigencia política venezolana, ese es el llamado que les hago, tiene que abocarse a exigir que se abra el registro electoral permanente de manera verdadera, porque esta es una maniobra muy clara del gobierno, reducir el padrón electoral para intentar ganar con los escuálidos 3,5 millones de votos que tienen, porque no tienen ni un voto más. Cada vez que van a una elección tienen votos menos. Solo les queda el poder de las armas, el aparato represivo, el manejo descarado de los recursos del Estado, pero la base social las perdieron. Entonces, bueno, quieren mochar el registro electoral, que no vote nadie, y dividir algunos tipos de la oposición que se venden, siempre hay algunos sinvergüenza por allí, y contando con la abstención. Entonces, luchar por los derechos electorales y luchar contra la abstención, levantar la esperanza de que sí es posible cambiar esta situación, esa es la tarea que tienen que hacer en este momento los demócratas venezolanos, de partido y no de partido. Yo no milito en partido, pero soy de la oposición venezolana. Es una responsabilidad de la ciudadanía. Esa es mi responsabilidad ciudadana. Y esa es la responsabilidad de los maestros, de los profesionales, de los dirigentes sindicales, de los dirigentes gremiales de este país, independientemente del partido político donde milite. Es una responsabilidad ciudadana la garantía del voto, la defensa de esos derechos de participación política, pero es una responsabilidad de los políticos también presentar una opción que las personas consideren viable, aceptable, o que les inviten precisamente a soñar, ¿no? Que les vendan un país diferente. Lo conversamos luego de la pausa. La responsabilidad que tienen los políticos en ese contexto, entendiendo que si bien se puede motivar el ciudadano a participar, el ciudadano va a pensar, pero ¿por quién voy a votar? Si las opciones políticas hoy, esas mismas encuestas hablan de niveles de rechazo del 80, del 75%. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado Andrés Caleca. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextopiso y @carlospenalosa.